¿Qué tal, amigos? Gracias a Dios estamos por concluir nuestro chat. Tenemos aún pendiente agregar funcionalidad a este botón. Por el momento ya hemos habilitado una opción para poder agregar las respuestas del equipo de soporte a esta área de texto. Pero si el cliente no hace una pregunta, en definitiva no va a poder obtener una respuesta por parte del equipo de soporte. Por esta razón es de vital importancia agregar código a este botón. ¿Qué sucederá cuando se le dé clic al botón enviar? Primero, el cliente, después de haber escrito su pregunta en esta caja de texto, recuperaremos la pregunta del cliente y se la enviaremos al equipo de soporte. Enseguida adicionaremos esta pregunta en esta área de texto para tener un mejor control de las preguntas del cliente y las respuestas del equipo de soporte. Y ya que la pregunta ha sido agregada a esta área de texto, limpiaremos este componente de tipo JTextField para evitar cualquier confusión. Damos clic derecho sobre el botón enviar, del menú que se despliega, elegimos eventos, del submenú Action y después Action Perform. Al seguir estos pasos, nuestro ID de forma automática creará un método que estará vinculado al botón enviar. Dentro de este método agregaremos las instrucciones para poder recuperar la pregunta del cliente de la cajita de texto, enviar esta pregunta al equipo de soporte, adicionar la misma a nuestra área de texto y por último limpiar nuestra caja de texto. Esto con código quedaría de la siguiente manera. Eliminamos esta línea que no la estaremos ocupando. Declaramos una variable de tipo string a la que llamaremos pregunta cliente. A esta variable de tipo string le asignaremos lo que devuelve el método getText. Recuerden que para poder recuperar el texto de esta caja de texto invocamos al método getText que pertenece a la clase JTextField. Pero cuando adicionamos este componente a nuestra ventana, a este componente se le asigna un nombre y este nombre, si nos vamos a código, en la parte de abajo lo encontraremos. Esto recuerden que se le conoce como variable. Esta variable se le asignó el nombre de JTextField y como es de tipo JTextField, sin problema podemos invocar al método getText que nos permite recuperar el texto de una cajita de texto. Ya que recuperamos el texto de la cajita de texto, que es la pregunta del cliente, y la almacenamos en la variable de tipo string pregunta cliente, le enviamos esta pregunta al equipo de soporte. Para enviar esta pregunta invocaremos al método que tiene como nombre println y pertenece a la clase printWriter. Con el nombre de esta variable, que es de tipo printWriter, invocamos al método println. Como argumento le mandamos un objeto de tipo string, que sería la pregunta del cliente. Esta pregunta del cliente viene contenida en la variable pregunta cliente. Y por esta razón, inicializamos la variable pregunta, que es de tipo printWriter, dentro del método iniciar conexión. Método que es invocado cuando el cliente le da clic al submenú ayuda, se muestra la ventana y se inicializa, entre otras variables, la variable pregunta. Si no inicializamos la variable pregunta, cuando demos clic en el botón enviar, tendríamos un error en tiempo de ejecución porque la variable pregunta sería nula. Y tenemos que inicializar esta variable porque para poder enviar la pregunta al equipo de soporte, tenemos que especificar un canal y también indicar que no deseamos que esta pregunta se quede en el buffer. Ya le enviamos la pregunta al equipo de soporte. El siguiente paso será agregar esta pregunta a la área de texto para que se tenga un mejor control entre las preguntas que hace el cliente y las respuestas del equipo de soporte. Para agregar esta pregunta a la área de texto, invocaremos al método append que pertenece a la clase JTextArea. ¿Cómo podemos accesar a este método? Utilizando la variable JTextArea1, que es de tipo JTextArea. Como mencionamos previamente, al agregar un componente a nuestro JFrame, se crea una variable. Para nuestro componente de tipo TextArea, la variable ha sido creada con el nombre de JTextArea1. Aparte de la pregunta del cliente, incluiremos la siguiente leyenda: pregunta del cliente. Y después de agregar este string a nuestra área de texto, concatenaremos un salto de línea. Como mencionamos a inicios de video, para evitar cualquier confusión, limpiaremos la caja de texto donde el cliente escribe su pregunta. Para limpiar esta caja de texto, invocaremos al método que pertenece a la clase
textfield setText. Este método nos funciona para agregar un texto a una caja de texto. Para algunos requerimientos lo tenemos que hacer, pero por el momento lo que deseamos es limpiar la caja de texto. ¿Cómo lo podemos hacer? Agregando comillas dobles vacías. Antes de concluir con esta parte, mencionaré la razón por la cual aquí implementamos un hilo. Si nosotros no agregamos este hilo, nuestra aplicación no va a funcionar correctamente. Y no va a funcionar correctamente porque sin el uso de un hilo para manejar la lectura de los mensajes del servidor, la operación de readline se ejecuta en el hilo principal. ¿Cuál es nuestro hilo principal? Este que tenemos por acá. Y al ejecutarse esta operación en el hilo principal, se bloqueará la interfaz gráfica de usuario. Y esto va a provocar que no se muestre la ventana del cliente. Por eso es de suma importancia siempre considerar trabajar con hilos. Ya tenemos listo nuestro chat. Tenemos las ventanas tanto del servidor como del cliente ya con funcionalidad. Solo nos resta validar si nuestro chat es funcional. Pero para no extendernos mucho en este video, esto lo consideraremos para otra entrega. Por el momento aquí me despido. Muchas gracias por habernos acompañado.